Bueno, entonces acá está la solución de la tarea para de averiguar sobre los instrumentos para medir la densidad. Entonces, el primero que fue uno de los cuales nos... El primero que fue uno de los cuales nos colocaron a investigar fue el picnómetro. Entonces, el picnómetro es un recipiente formado por un matraz en forma de pera y un tampón autoencerante, y su forma permite que las burbujas de aire se desplacen y se concentren en el cuello del matraz. Entonces, este sería el tapón autoencerante, este sería el cuello del matraz, acá abajo se ve, y acá está el matraz en forma de pera. Entonces, para hallar la densidad en líquidos, primero se pesa el picnómetro vacío. Luego se vierte el fluido que se va a pesar y de esa manera se conocerá el volumen y el peso del líquido hallado será la densidad. Entonces, cuando entonces ahí lo que dijimos fue que simplemente se pesa antes, se pesa después y el volumen se sabe por el picnómetro. Entonces simplemente se hace la división y de una vez sale. Ahora, para hallar el volumen en sólidos, se va a hacer, bueno, la densidad de sólidos se va a hacer de la siguiente manera. Entonces, primero se debe que llenar el pigmento con agua hasta encerarse. Obviamente va a ser agua destilada. Entonces se va a llenar hasta que esté completamente lleno. O sea, de que cuando lo tapemos, esto quede sin aire y sin nada. Listo. El segundo paso va a ser vaciar el ciclonómetro hasta la mitad de agua y pensamos otra vez. Luego se añade el sólido acá al matraz. Pues normalmente para hallar densidades de sólidos se utiliza un matraz un poco más grande, y se pesa y ahí se va a hacer la masa 3. Luego se va a hacer el vacío, o sea, se coge el matraz y, y se hace el vacío en el matraz con una bomba. Y luego se le inyecta agua hasta que se complete totalmente otra vez. Y ese será M4. Entonces, la masa del sólido va a ser M3 menos M2. ¿Por qué? Porque ahí vamos a hallar esto como el peso de más que le echamos a M2. Y, y el volumen desalojado será M4 menos M1. ¿Por qué? Porque M1 ya estaba totalmente lleno, pero en M4, o sea, estaba lleno, pero, pero también se le echaron los sólidos. Entonces eso afecta en el volumen. Y todo eso se va a dividir en la densidad del agua. ¿Listo? Luego, eh, el rango que puede medir el picnómetro va a ser de 5 milímetros a 50 milímetros. Entonces uno puede encontrar en el comercio picnómetros de más o menos ese volumen. Y es hecho de vidrio. El precio va a variar entre 25.000 pesos y 75.000 pesos, dependiendo de qué tipo de picnómetro se necesite. Luego, vamos con el hidrómetro. Entonces, es un instrumento para medir densidad o gravedad específica de un líquido y tiene forma de bombilla alargada con un tallo largo y fino y una cabeza que tiene aquí un material pesado. Normalmente es mercurio, pero también se puede con plomo. Listo. Entonces la metodología sería introducir el hidrómetro en el líquido que se va a medir la densidad. Y entonces cuando se sumerge va a quedar parcialmente sumergido. Luego el líquido va a quedar acá en alguna de esas marcas y ese nos va a definir la densidad del líquido, que en este caso, como acá arriba decíamos, puede ser la densidad o la gravedad específica.
¿Por qué? Porque nos va a medir una densidad relativa como tal. Entonces, luego esto, este funciona de, pues, se, se encuentran hidrómetros de 600 kilogramos sobre metro cúbico hasta los 2000 kilogramos sobre metro cúbico, con una división de, pues la mínima división, aunque eso depende pues del elemento que se compre, va a ser de 0.2 y la máxima va a ser de 2 kilogramos sobre metro cúbico. Y el precio va a variar entre 70.000 pesos hasta 327.000 pesos. Luego aparece la balanza de Moore. Esta va a ser una balanza que para determinar una densidad relativa de líquidos con respecto al agua, ya que normalmente se mide con respecto al agua y consta de la balanza como tal, de unos jinetes que son unos pesos en forma de U que se colocan acá y de un buzo que en este caso sería esto. Entonces, la metodología de uso va a ser eh, esto se sumerge este buzo primero en agua destilada. Ahí, ahí se acomoda el peso que se le hace al brazo de la balanza hasta que nos marque 0. Y luego se sumerge el buzo en el líquido de nuestro interés y se mide la densidad con respecto al agua. Entonces nos va a dar una densidad relativa este elemento. Y la exactitud que nos puede dar este es de 0.001 gramos sobre mililitro. Y gramos sobre mililitro porque estamos hablando de densidades. Listo. Después sigue la balanza de hidrostática. Entonces, la balanza hidrostática va a ser una balanza alta, porque debe ser bastante alta, para poder colocar este elemento. Entonces, va a ser una balanza alta para poder suspender en uno de los brazos el doble cilindro de Arquímedes. Consta de 3 platos, un gancho y patas frontales del tornillo para nivelar. Entonces, estas serían las patas frontales, el tornillo que se nivela, y las pesas. Se calcula la masa del cuerpo M y luego se suspende el cuerpo en el soporte y se introduce en un vaso precipitado o una probeta graduada llena de agua, sumergiéndolo totalmente. Entonces colocamos acá los pesos, medimos los pesos, después sumergimos esto acá y así se va a hacer nuestra metodología de uso. Entonces esto se hace con el peso y con el empuje. El peso sería masa por gravedad, el empuje densidad por gravedad por volumen y la densidad va a ser masa sobre volumen. Entonces simplemente reemplazamos la masa, reemplazamos sobre el peso y acá igualamos estas dos y se despeja y se tiene que masa sobre el empuje nos va a dar la densidad del elemento. A ver, y la masa dependerá de la balanza con la que se mide y la exactitud del instrumento de medición de volumen. Entonces cada balanza pues tiene su propia limitación y el volumen va a depender de la probeta o del vaso precipitado. Y el valor aproximado va a ser de 1.711.000 pesos colombianos. Luego sigue el densímetro. El densímetro nos va a permitir hallar la densidad relativa de un líquido. Consta de un tallo y una bombilla que tiene mercurio, lo cual lo permite flotar verticalmente, por lo que es un metal pesado. A ver, para el método de uso va a ser que se vierte el líquido en un recipiente como una probeta graduada o un vaso precipitado y luego se coloca el densímetro dejándolo flotar.
Entonces el líquido llegará hasta un punto donde está graduado el densímetro indicando su densidad relativa. Acá vemos que está graduado. Su precio va a variar entre 358.000 pesos a 2.428.000 pesos. Luego, pues ese fue uno que esto que, que yo investigué, que sería el lactómetro. El lactómetro va a ayudar a calcular la densidad de la leche. La densidad de la leche va a variar por el contenido graso y también por los sólidos presentes en la emulsión, oscilando de un peso específico de 1.28 a 1.34. Entonces, acá lo que se hace es vertirse una gota de leche sobre el lente y se cierra para hacer una lectura de la densidad. Y los resultados generalmente van a estar en porción. Acá se vierte la leche y esta es la tapa que se cerrar. Y eso se hace así porque es un elemento electrónico. El precio aproximado es de 700.300 pesos. Listo. Sigue el arómetro de Baum, que ese también fue otro que yo investigué, que sería para medir la densidad de líquido. Entonces, se prepara una probeta con el líquido a estudiar y se deja flotar el arómetro, que se queda verticalmente debido al contrapeso que lleva en el extremo, que sería el material pesado. ¿Por qué? Porque este tiene una forma de medir muy parecida al densímetro. Y su precio va a estar variando entre 40.500 pesos. Ahora, los grados API, que era otra consulta, son una medida de cuánto pesa un producto de petróleo con respecto al agua. Por eso la imagen del petróleo atrás. Si el producto de petróleo es más liviano que el agua, flota sobre el agua y su grado API es mayor a 10. Y los productos de petróleo que tienen un grado API menor a 10 son más pesados que el agua y se asientan en el fondo. Entonces lo que hace estos grados API es comparar con el agua, densidades. Y ustedes saben que a menor densidad flota y que a mayor densidad se queda abajo. Entonces acá coloqué las conversiones, que sería que un grado API sería igual a 1.0679 G, que sería gravedad específica, que sería igual a 1.0658 kilogramos sobre litro, que sería igual en el sistema inglés sería 8.8964 libra-masa sobre galón. Entonces acá hago un cuadro comparativo de cada uno. A ver, el pignómetro, que fue el primero que vimos, se va a hallar, o sea, se utiliza para hallar una densidad real, debido a que este nos ayuda a encontrar el volumen y el peso lo vamos a encontrar con una balanza diferente. Entonces este nos da la densidad real de una vez del producto, y este sirve tanto para líquidos como para sólidos. Acá aparecen las dos balanzas. La balanza de Moore va a servir solamente para líquidos. ¿Por qué? Porque este buzo se debe que sumergir en un líquido, y eso es lo que nos va a ayudar a hallar la densidad de los líquidos. Y este, tanto este como este, nos va a dar densidades relativas. Y la balanza hidrostática sirve también para sólidos, y normalmente se utiliza para los sólidos. Por eso está esto acá, que a esto se le conecta esto y se coloca el sólido. Entonces acá aparecen tres. ¿Por qué? Porque tanto el hidrómetro como el areómetro de Baume van a ser derivados del densímetro.
Entonces estos prácticamente tienen un modo de uso casi igual, casi igual. Y aparece el lactómetro, que sería un instrumento digital, o sea, pues, pues ya más digital, y sería para hallar la densidad de la leche en porcentaje. Y esos serían unos de los densímetros más conocidos.